Enhorabuena para todas y todos. Excelente salud les deseo a todos y por supuesto la mejor vibra. Mire usted, hoy hablaremos de los niños y del corazoncito. ¿Qué tipo de cardiopatías existen y qué sucede cuando un bebé nace con soplo? Es por eso que está en nuestro estudio el doctor Luis Eduardo López Arriola, quien es cardiólogo pediatra adscrito al Hospital Juárez de México. Bienvenido, doctor López Arriola. Muchas gracias por la invitación. Doctor López Arriola, nuestra primera pregunta es de un usuario de @telesurtv y dice así: ¿es diferente el funcionamiento del corazón en los niños y en los adultos? Sí, como todos los órganos del cuerpo, los niños pues nacen con un corazón que está inmaduro, entonces necesita algunos tiempo para madurarlo y pues en esa maduración el corazón tiene que latir más rápido, que es una de las características más importantes en el corazón de los niños. Incluso cuando están dormidos. Incluso cuando están dormidos, en todo momento es más rápido el corazón de un niño y esto es dependiendo de la edad. Entre más pequeño es el niño, es mayor la frecuencia cardíaca. Doctor López Arriola, ¿en qué se diferencia el funcionamiento del corazón de un niño y de un adulto? Bueno, como en todos los órganos cuando nacemos están inmaduros y tenemos que tener un tiempo para que estos alcancen su madurez. Una de las cosas con las que se diferencia muchísimo más el corazón de un niño y la de los adultos es en la frecuencia cardíaca, entonces en la velocidad en que late el corazón. Entre más pequeño sea el niño, más rápido late el corazón y entre más grande pues late un poquito más lento. Incluso de noche. Incluso de noche la frecuencia cardíaca, aunque en todos disminuye la frecuencia cardíaca, aún en los adultos sigue siendo más alta en la de los niños. ¿Y por qué esto a qué se debe? ¿A que tienen pesadillas? ¿A que están enfermos? ¿O es una generalidad? Bueno, la frecuencia cardíaca de los niños, como ya comentamos, es más rápida que en la de los adultos y frecuentemente los papás cuando escuchan el corazón o cuando sienten el pulso de los niños lo sienten rápido porque lo comparan con su propio ritmo o con su propia frecuencia cardíaca. Y como la frecuencia cardíaca de los niños es más rápida, a veces llegan a la consulta diciendo que el corazón de los niños es muy rápida, pero lo están comparando con su propia frecuencia cardíaca. Eso no quiere decir que tenga taquicardias. Eso no quiere decir que tenga taquicardias. Cuando tenemos taquicardias se habla que tenemos una frecuencia cardíaca por arriba de lo normal esperado para la edad del niño. Por ejemplo, cuando tenemos un recién nacido, estamos hablando de una frecuencia cardíaca por arriba de 160 latidos por minuto. Entonces, eso es lo normal que un recién nacido es que tenga de 100 a 160 latidos por minuto. ¿Y un niño de 6 años, de 5 años? Un niño de 5 más o menos tiene una frecuencia cardíaca que va a ir hasta unos 130, 150 cuando tiene actividad física, cuando tiene fiebre, cuando tiene alguna actividad, pero no sobrepasa de esa frecuencia, a menos que tenga una actividad física muy extenuante. ¿Y a partir de qué edad eso cambia? ¿De los 10 años, de los 12? ¿Cuándo se vuelve normal 120 con 80? ¿A partir de qué edad eso cambia? Más o menos como a los 12 años si alcanzamos una frecuencia cardíaca parecida a la de los adultos, pero eso es algo progresivo, de que el recién nacido tiene una frecuencia de 160 máxima hasta el niño, el adolescente, que se puede decir que es entre los 11 y 18 años, va a tener una frecuencia ya más parecida a la del adulto. Ya usted habló de enfermedades y yo quiero introducir el tema del soplo. ¿Por qué un niño nace con un soplo en el corazón? Bueno, es importante decir que un soplo no es una enfermedad, es un sonido que auscultamos los médicos. Cuando nos ponemos el estetoscopio y escuchamos el pecho de los niños, oímos ruidos. El corazón tiene 2 ruidos normales. Tenemos 4 válvulas en el corazón y estas se abren y cierran en diferente tiempo. 2 válvulas hacen el primer ruido y las otras 2 válvulas hacen el segundo ruido. Cuando tenemos un soplo es un ruido agregado. Además de los 2 ruidos que tenemos normalmente en el corazón, suena diferente y eso es un soplo. Los soplos pueden ser generados por enfermedades y por
algunas cosas que no son enfermedad. Y eso es importante porque cuando escuchamos un sonido en el corazón en un recién nacido, pues vale la pena revisarlo con el cardiólogo pediatra o con el pediatra para poder diferenciar si es un soplo de enfermedad o un soplo benigno o fisiológico que es sin enfermedad. Cuando le llama soplo fisiológico, benigno, estos son de los que luego desaparecen. Muchos de ellos desaparecen. No tenemos una edad a la cual van a desaparecer, pero frecuentemente desaparecen porque es por algo funcional del corazón. ¿A los 3 años, por ejemplo? Dependiendo de la causa. Todos los soplos tienen una causa, aún los fisiológicos tienen una causa, que puede ser porque una válvula no esté cerrando completamente, porque tengamos algún músculo que se esté atravesando, algo que no nos va a dar enfermedad, pero está haciendo algún sonido. Eso no en todos los niños va a desaparecer, pero dependiendo de la causa sí puede desaparecer. Por ejemplo, cuando tenemos un poco de fuga en una válvula, puede ser que alcanzando la madurez de esa válvula desaparezca el soplo. Entonces, dependiendo de la causa que esté dando ese sonido especial, es si va o no desaparecer en el tiempo. ¿Y cuando no es benigno, qué uno debe hacer? Cuando no es benigno, esto es por una enfermedad. Y esto dependiendo de la causa también, de qué tipo de enfermedad, porque hay muchas enfermedades cardíacas. ¿No necesariamente cardíaca o sí? No necesariamente cardíaca. También hay enfermedades no cardíacas que pueden generar soplos. ¿Cómo cuáles, doctor? Por ejemplo, la más común es la anemia grave. La anemia grave es cuando tenemos una cantidad de eritrocitos, que son los glóbulos rojos de la sangre, lo tenemos muy bajos. La sangre tiene diferente viscosidad, o se puede decir que está más diluida, y esa que está más diluida hace que haya turbulencia al paso de la sangre en las válvulas y haga un ruido, aunque no tengamos enfermedad del corazón. El hecho de que un niño nazca con 4 o más orificios en el corazón, ¿qué significa esto? ¿Es sugestivo de algo? ¿De que la mamá no se cuidó bien? ¿De que la mamá pudiera tener problemas cardíacos y no lo sabe? ¿Esto es algo genético? ¿Cómo se explica esto? Bueno, las cardiopatías congénitas, que son una variedad de enfermedades, algunas de ellas tienen orificios en el corazón, que son orificios en el septum, en la pared que divide el corazón de su parte derecha e izquierda. A eso le llaman orificios, y no todas las cardiopatías tienen esos orificios. Hay otras enfermedades como que estén obstruidas las válvulas o que tengamos mal conectados los vasos sanguíneos, y esas son enfermedades del corazón, no solamente que tengan orificios en el septum o en la pared que divide el corazón en la parte derecha e izquierda. Que nazcan con una enfermedad del corazón es bastante frecuente, aunque no parezca. 1 de cada 100 niños puede nacer con una enfermedad del corazón, y es una de las causas por las que un niño puede fallecer en el primer año de vida. Entonces, es por eso la importancia de hacer diagnósticos de las cardiopatías congénitas, o sea, de una enfermedad cardíaca con la que el niño nazca. ¿Qué significa que nazca con una enfermedad del corazón? Significa que tiene alguna alteración en la estructura o en la formación del corazón. ¿Y cuáles son las causas de esto? Hay muchas causas. Las causas más comunes son las causas genéticas, pero tenemos también causas que se puede prevenir, porque ahí puede ser también por medicamentos que tome la madre, por sustancias a las que esté la madre expuesta, puede ser enfermedades maternas durante la etapa de formación del niño o de la niña, pero las más comunes son genéticas. También hay muchas enfermedades genéticas, como por ejemplo síndromes, que pueden estar acompañados con alguna enfermedad cardíaca. Eso es muy frecuente, que el niño que tenga alguna otra malformación de alguna otra parte de su cuerpo tenga una malformación también en el corazón. Una vez que el médico detecta que el niño tiene un soplo, o algo anormal en el corazón, ¿qué tipo de vigilancia y de observancia se debe llevar el resto de su vida?
Sí, lo primero es que el médico sea capaz de poder decir si es fisiológico o patológico. Si es una enfermedad, o sea, si es patológico, si es una cardiopatía, lo mejor es que acuda con el cardiólogo pediatra, que es el especialista y que va a poder hacer algunos estudios para poder decir si es o no de gravedad. El estudio que más realizamos para ver la estructura del corazón es un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón, en el cual se va a ver la estructura, cómo está formado el corazón, y con eso podemos decir qué tan grave es. Hay algunas enfermedades del corazón que puede llevar solo vigilancia, hay algunos que podemos usar medicamentos mientras mejora, y hay algunas que van a requerir algún otro procedimiento como un cateterismo o una cirugía cardíaca. Pero cuando el médico te dice su hijo tiene un soplo, ¿debe preocuparse muchísimo o solo debe preocuparse si es que tiene una cardiopatía? Cuando tenemos una enfermedad del corazón, pues sí puede ser muy grave. Entonces un soplo puede ser solamente una alerta de que tenemos una enfermedad del corazón, y si es así, pues tenemos que acudir con el médico para que nos diga es patológico, y si es así hay que hacer estudios y ver en qué tipo de enfermedad para poder decir si puede o no tener complicación, porque hay muchas cardiopatías y dependiendo de qué tipo es el que nos va a decir si necesitamos solamente seguimiento o hasta una cirugía de corazón. Doctor, nos ha llegado una pregunta a la cuenta de @IsaEntrevista y dice así: Doctor López, mi hijo no hace ejercicios, más bien no le gusta hacer ejercicio. ¿Esto puede ser sugestivo de que tenga algún problema del corazón? El que no le guste, no lo creo, pero el que tenga dificultad para hacer ejercicio sí puede ser uno de los datos de una enfermedad cardíaca. Los datos más importantes para poder sospechar de una cardiopatía es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es que el corazón no sea capaz de bombear la sangre adecuadamente a todo el cuerpo, y cuando el corazón no puede bombear la sangre hacia todo el cuerpo, lo que hace es que el niño puede sentirse cansado todo el tiempo, puede estar con dificultad para respirar, puede tener que se ponga moradito de los labios, de las uñas, a lo que le llamamos ¿Cuando hace ejercicio? Cuando hace ejercicio o sin hacer ejercicio, puede ponerse también moradito o tener dificultad respiratoria. De hecho, la insuficiencia cardíaca se divide en su gravedad dependiendo qué tanto actividad física necesitamos para tener síntomas. Entre más actividad necesitemos para tener síntomas, más leve es la enfermedad. Si un paciente en reposo, sin hacer ejercicio, tiene síntomas, es más grave. Definitivamente, entonces hay que acudir urgentemente al cardiólogo, a alguien como usted. Le propongo hacer una breve pausa para luego continuar aquí en entrevista especial de Guía tu Cuerpo. Ya regresamos con esta entrevista especial al doctor Eduardo López Arriola. Estamos de vuelta en entrevista especial de Guía tu Cuerpo, que es nuestro programa gemelo, y estamos conversando sobre el corazón con el doctor Luis Eduardo López Arriola, quien es cardiólogo pediatra, adscrito al Hospital Juárez de México. Doctor, hablábamos del soplo antes de irnos a la pausa y nos llega una pregunta de @telesurenglish donde nos dicen que qué significa que aparezca un soplo a otra edad que no es la del nacimiento. Las cardiopatías adquiridas son enfermedades del corazón que se pueden, como su nombre lo dice, se pueden adquirir durante la vida, y esas pues también tienen una gran variedad. Algunas de ellas nos van a dar soplos no en el nacimiento, y nos pueden dar un soplo que sea después, en otra edad, y eso puede ser uno de los datos clínicos de una enfermedad o de una cardiopatía adquirida. ¿Y una cardiopatía adquirida por qué se genera?
Bueno, hay muchas cardiopatías adquiridas. De las más comunes son las miocardiopatías, que son enfermedades del músculo cardíaco. Estas son generadas, también hay algunas genéticas, pero que no dan síntomas sino hasta después de tiempo, y hay algunas que son adquiridas por infecciones, por ejemplo, por virus. Hay algunas que generan algo que se llama miocarditis viral, una de las que ahorita estamos... Ahorita están los virus en boga. Exactamente. El COVID es uno de los virus, el virus de SARS-CoV-2 es uno de los virus que puede generar miocarditis, que es una inflamación del músculo cardíaco y que puede generar disfunción o problemas en la función cardíaca. Algunas de estas infecciones, no solamente el virus de COVID, sino algunos otros virus pueden generar también miocardiopatías o miocarditis. ¿Y las miocarditis ustedes han detectado que aparecen como el COVID prolongado, aparecen como consecuencia de haber tenido COVID en los niños? Sí, como digo, es no solamente por COVID, sino por otros virus, por ejemplo, virus de Coxsackie, virus de influenza, y sí lo hemos visto en niños de todas las edades y hasta en adultos, que pueden generar infección y inflamación en el músculo cardíaco, y esto puede generar problemas en la función cardíaca. Uno de los datos del COVID prolongado es la inflamación del músculo cardíaco. El COVID prolongado también puede dar algunas otras, como por ejemplo derrame pericárdico, que es aumento del líquido que está bañando al corazón alrededor del corazón. Nos puede dar alteraciones de las válvulas cardíacas, algo que le llaman valvulitis, y nos puede generar todo al mismo tiempo. También en niños nos puede causar dilatación o crecimiento de las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las que conocemos porque cuando se tapan generan infartos. Entonces es una de las cosas por las que puede dar infartos en niños. ¿Son muy frecuentes los infartos en niños? Son muy poco frecuentes. Solamente hay algunas pocas enfermedades que pueden generar esto. Una es la dilatación de las coronarias por algunas vasculitis, que le llamamos, que son inflamaciones de los vasos sanguíneos, como por ejemplo la enfermedad de Kawasaki, que se puede decir que es la cardiopatía adquirida más frecuente en niños, pero aún así no es tan frecuente. Otras causas de infarto en niños son malformaciones de estas arterias coronarias congénitas. Doctor, ¿y todo esto se puede prevenir? Algunas de las enfermedades cardíacas adquiridas se pueden prevenir. Por ejemplo, por infecciones se pueden prevenir porque usando medidas estándar de protección, por ejemplo del COVID, evitando que nos dé COVID, si tenemos el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, etcétera, todo lo que ya conocemos, eso nos va a prevenir del virus. Además de la vacunación. La vacunación es bastante importante para prevenir la enfermedad grave, y una de las cosas que nos dan una enfermedad grave es esto que estamos comentando, lo que es la miocardiopatía o la miocarditis. Entonces sí hay una forma de prevenir esas partes. Hay algunas que no son prevenibles, cuando son algunas adquiridas que tenemos un componente genético, por ejemplo algunas miocardiopatías como la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica, son enfermedades del músculo cardíaco que tienen un componente genético, tienen un componente a veces familiar y a veces de una mutación nueva. Entonces esa sí es muy difícil que podamos prevenirlo. Doctor, ¿y en qué caso los niños con problemas en el corazón no deben practicar deportes? Las enfermedades del corazón que normalmente tenemos que no tenemos que hacer ejercicio o actividad física importante, son estas enfermedades que alteran la función del miocardio o la función del músculo cardíaco, algunas enfermedades que tienen componente de estos vasos que llamamos coronarias, que son las que se infartan, algunas estenosis o algunas obstrucciones de los vasos principales del corazón, pero algunos otros lo que
que hacemos no es que lo prohibamos, sino limitamos la actividad. O sea, le decimos, sí puedes hacer actividad física, pero autolimitada, hasta donde el niño pueda o hasta donde el niño tenga ganas. Exactamente. Doctor, ¿y qué relación hay entre la obesidad y las miocarditis en los niños? No solamente la obesidad, sino todo el componente del síndrome metabólico, como la hipertensión, la resistencia a la insulina, el aumento de triglicéridos y colesterol desde niños, pues nos pone en peligro para enfermedades cardíacas a temprana edad. Aunque hablando sobre miocardiopatías, no nos supone específicamente un riesgo, pero sí hacia otras enfermedades tempranas, como es la miocardiopatía isquémica a temprana edad. Una mamá nos pregunta, ¿cómo es posible que un niño muera al nacer por un paro cardíaco si durante el embarazo se le vigila el corazón con los ecos que le hacen a la mamá? ¿No es previsible esto? Esto nos lo pregunta a la cuenta de @guiatucuerpo_TLS. El tamizaje prenatal, el que es el ultrasonido que se hace antes, es una herramienta muy importante para poder prevenir o para poder hacer diagnóstico temprano de muchas enfermedades cardíacas, pero no de todas. Hay algunas enfermedades cardíacas que es muy difícil o a veces casi imposible hacer diagnóstico antes del nacimiento. Una de ellas es la coartación aórtica. La coartación aórtica crítica es una enfermedad, es una obstrucción del vaso sanguíneo más importante del cuerpo. Y esta obstrucción puede no verse antes del nacimiento porque tenemos una estructura en el feto que es un conducto. Ese conducto en la etapa fetal puede estar haciendo que el corazón funcione adecuadamente, y cuando nacemos la obstrucción se puede ver o puede estar más patente, o sea, puede no estar ya controlada con ese conducto, porque ese conducto se va cerrando y hace que tengamos complicaciones, y eso puede ser tan pronto como unas horas después del nacimiento. Entonces puede tener una falla cardíaca importante que puede llegar hasta la muerte en las primeras horas o días de vida. O sea, no depende de la mamá, si la mamá tuvo preeclampsia, diabetes gestacional, no depende de eso. Hablando de cardiopatías como tal, cuando un bebé nace muerto o tiene muerte a las pocas minutos o horas, puede ser por muchos factores. No siempre la enfermedad cardíaca es la causa de la muerte en las primeras. El paro cardíaco no es un diagnóstico de muerte, porque todos nos vamos a morir de parada cardíaca. Entonces, realmente el que nos digamos es que se murió de paro cardíaco es complicado. Digo, todas las enfermedades hacen que se pare el corazón al final o sea, todas las enfermedades que causan muerte hacen que se pare el corazón. Lo que aquí tenemos que decir es qué le pasó al niño para que se parara el corazón. Esto puede pasar, por ejemplo, por asfixia, porque el niño venía con asfixia, porque el niño tenga algún problema respiratorio, entonces no siempre el que se pare el corazón en los primeros minutos tiene que ver con el funcionamiento o con una enfermedad del corazón como tal. Doctor, ¿y qué deben hacer en este caso las futuras mamis, las mujeres embarazadas, para evitar el riesgo de que sus hijos nazcan con cardiopatías? Sí, tener vigilancia durante todo el embarazo. Otra es no tener adicciones o no tener contacto con algunas sustancias, por ejemplo alcohol, con cigarro, no estar con enfermos de algunas cuestiones virales. Por ejemplo, una de las infecciones que pueden generar cuando tenemos una infección en el momento del embarazo, que puede generar enfermedades del corazón, por ejemplo la rubiola, el síndrome de rubiola congénita puede generar entre varias enfermedades como sordera y enfermedades del corazón. Entonces es algunas de las enfermedades que puede generar. Otras, por ejemplo, es hacerse estudios sobre glucosa, porque la diabetes materna puede ser causa de algunas enfermedades del corazón. Por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica del recién nacido, generada por una diabetes mal controlada o una diabetes que no se hizo diagnóstico durante el embarazo. Algunos medicamentos y algunas enfermedades maternas también pueden predisponer hacia enfermedades del corazón. Por ejemplo, la
la fenilcetonuria materna o algunas cardiopatías congénitas maternas también pueden ser algunos factores de riesgo. En estos casos, cuando tenemos algunos embarazos de mamás que tienen alto riesgo de tener niños con enfermedades cardíacas, se puede hacer algo que se llama ecocardiograma fetal. El ecocardiograma fetal es un estudio hecho por cardiólogos, pediatras, ecocardiografistas, que pueden hacer una valoración más específica que la que hace el ginecólogo, que solamente habla sobre la función del corazón y la estructura del corazón antes del nacimiento. Ahora, ¿qué riesgos trae para el bebé el hecho de que las mamás sean portadoras de alguna cardiopatía? Dependiendo de qué cardiopatía tenga la mamá, pero se ha visto que en mamás que tienen una cardiopatía, incluso en mamás que ya tuvieron niños con una cardiopatía, tienen un riesgo un poco mayor que el de la población general de tener otro niño con cardiopatía, o si ya son portadores de cardiopatía, de tener un niño con una enfermedad cardíaca. Hay que decirle al médico, ¿no?, que nos esté tratando en ese caso. Exacto. De hecho, ese es uno de los criterios para hacer un ecocardiograma fetal. Es que tenga la mamá una cardiopatía o que tengamos antecedentes de un hermano, o sea, otro hijo que tiene cardiopatía, o que tenga diabetes, que tenga fenilcetonuria materna, alguna de estas enfermedades, que tenga, por ejemplo, que haya tenido rubiola durante el embarazo, entre otros criterios para hacer un ecocardiograma fetal. Fíjese que hoy el papá de una amiguita de Telesur nos comentaba que estaban muy preocupados porque esta niña está embarazada y tiene COVID. ¿Tendría esto algún riesgo para su bebé? Hasta en la actualidad no hemos visto que estos tengan un riesgo cardíaco en el bebé. Se ha visto que pueden tener algunas complicaciones durante el embarazo, que la madre pueda tener un parto prematuro, y esto pues sí puede tener alguna alteración en el bebé, que el bebé nazca antes, puede tener problemas, pero principalmente respiratorios más que cardíacos. Doctor, ¿qué niños son más propensos a desarrollar enfermedades cardíacas? Los niños que pueden tener más enfermedades cardíacas, pues son niños que tienen inmunocompromiso o niños que tengan las defensas bajas, porque pues pueden tener más estas infecciones que habíamos comentado que pueden generar miocarditis. Entonces, niños que tengan defensas bajas. Niños con obesidad, porque podemos tener una miocardiopatía isquémica a temprana edad, niños que puedan tener prematuros, por ejemplo. Los niños prematuros pueden tener que alguno de los conductos que tenemos antes de nacer, que se deben de cerrar a los primeros días del nacimiento, tengan un cierre más prolongado y esto les cause problemas, o también pueden tener aumento de las presiones de la arteria que está conectada del lado derecho del corazón y hacia los pulmones. Entonces, esos son los factores de más riesgo para enfermedades cardíacas. Se nos está acabando el tiempo, pero nos llega otra pregunta de @IsaEntrevista y dice así: ¿qué pasa si un niño tiene un corazón grande? Si en una radiografía, que es lo más frecuentemente que veamos, que le tomen una radiografía a un niño por alguna causa, a veces respiratoria, y ven un corazón grande, lo mejor es acudir al cardiólogo, porque es uno de los datos de enfermedad cardíaca. ¿Hay alguna forma de evitar enfermarse del corazón? Cuidarnos de infecciones respiratorias principalmente, de una alimentación adecuada, hacer ejercicio, tener una vida sana. Eso es algo que nos va a evitar no solo de enfermedades cardíacas, sino de muchas enfermedades. Entonces, es eso lo más importante. Coincido con usted, doctor. Hay que hacer ejercicio. Nos lo han dicho en cada programa de entrevista especial de Guía Tu Cuerpo. Cada especialista que viene aquí nos dice practicar deportes, hacer ejercicios, al menos caminar 150 minutos a la semana. Difícil de cumplir esa meta, pero bueno, hay que intentarlo, y con los niños más. Muchas gracias. Y a ustedes les digo que nos vemos en 8 días. Cuídense mucho y ámese más. Hasta la próxima.